¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ricardo Vázquez Kunze y este es su programa Pulso Parlamentario por Congreso, Televisión y Radio Congreso. Hoy estará con nosotros la doctora Patricia Crosby. Ella es abogada, especialista en políticas públicas para el desarrollo humano, para conversar con nosotros sobre estos últimos casos de violencia contra la mujer y la educación que tiene que prevenir este tipo de fenómenos antisociales. Vamos a una pausa y regresamos con lo anunciado. Amigos, regresamos con lo anunciado. Está con nosotros la doctora Patricia Crosby. Ella es abogada, especialista en políticas públicas para el desarrollo humano, a la que le damos la más cordial bienvenida al programa. Encantado, doctora Crosby. Encantada para mí. Nuestra realidad realmente es terrible. La última semana hemos visto cómo una mujer, una joven estudiante, fue agredida, que es una palabra bastante menor para describir lo que le ha pasado, por un individuo, un sujeto, no podemos llamarlo más que así, que le roció gasolina con premeditación, alevosía y ventaja, y le prendió fuego nada menos que en un transporte público a vista y paciencia de todo el mundo. El sujeto ha sido detenido, se le ha dado prisión preventiva y este hecho ha generado una reacción de la opinión pública que, digamos, ha motivado varias columnas de opinión, indignación por varios actores sociales. El presidente de la República ha dicho que esto merece una reflexión. Pero lo que a mí me extraña, y la verdad creo que le extraña a muchas personas, es que esta escena se ha repetido antes y antes y antes, y siempre existe la misma reacción: indignación, llamado a la reflexión, en fin. Pero vemos que la cosa sigue y no hay ningún tipo de solución al problema. Hay una solución que tiene que ir por el lado judicial y fiscal, que por lo visto está fallando, y otra solución que debe ser integral en el sentido, creo yo, de la educación y la cultura. Y quisiera que nos comente qué podemos hacer para que de aquí a un par de meses o 6 meses después no vuelva a ocurrir algo peor y estemos en la misma situación de indignación, de hacer columnas, de invocar a la reflexión, para que no pase absolutamente nada. Mire, usted ha tocado una serie de temas importantísimos. Efectivamente, esto es un caso, uno de tantos, de cientos, de miles que podemos ver de violencia salvaje, ¿no? De violencia en distintos ámbitos. Esto efectivamente nos ha herido porque además lo hemos visto y siguen pasando las imágenes de cómo es que se puede llegar a un nivel, digamos, de agresión inhumano, ¿no? que no se puede entender. Pero esto también es un reflejo de que algo está pasando como sociedad. Tenemos décadas midiendo en cifras cómo es que van las estadísticas respecto de la violencia hacia la mujer en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en la calle, etcétera. Pero, digamos, vemos que hay incremento en números. Esto puede significar que hay mayor denuncia o mayor acceso a la denuncia, que es una de las acciones que son necesarias, pero también significa que existe un terrible problema social que va desde lo que es el descuido del núcleo familiar, probablemente, hasta la formación de valores y el tema de la salud mental. No se trata de eximir de responsabilidad a quien actúa con semejante salvajismo, pero tampoco se trata de cerrar los ojos a un problema de anomalía o de patología que nos está golpeando. Y eso significa efectivamente políticas públicas, pero también con participación de la misma ciudadanía, de la comunidad, y de una base que a nosotros a veces nos olvidamos porque la tenemos tan obvia, que es la familia. Si nosotros no fortalecemos ese núcleo que es el fundamental, que es el que nos forma como seres humanos, el ser humano es un ser gregario por naturaleza. Necesita crecer y desarrollarse en un ámbito. ¿Cuál es ese ámbito? Natural, social,
la familia, pero también está la escuela, también está la comunidad. Mire, hablando de violencia, lo que acaba de pasar y lo que pasa todo el tiempo, lamentablemente, saliendo de los partidos de fútbol, que deberían ser espectáculos deportivos, que llamen a la unión familiar, ¿no? Que pueda irse un fin de semana los padres con los hijos, con los tíos, con los abuelitos, qué sé yo, y sin embargo la zozobra cunde porque salen de los partidos a una serie de agresiones con infiltrados y con personas, pero que también exacerban ánimos de una manera inexplicable, ¿no? Entiendo entonces, doctora Crosby, que una de sus hipótesis, si no la principal, es que la falla, esa terrible falla social, fractura social, que de alguna manera condiciona los hechos que estamos viendo, los hechos de violencia contra la mujer y en general en la sociedad, tienen que ver básicamente con el núcleo familiar. ¿Estoy entendiendo bien? Evidentemente hay otras causas, pero sí. ¿Esa es para usted la causa principal? Yo creo que es, digamos, una necesidad enorme de ver digamos, el diseño y acción efectiva de políticas públicas integrales. Y si nosotros no iniciamos con lo que es la base, es decir, si nosotros excluimos la participación familiar de cualquier política pública, entonces estamos errando. ¿Qué está fallando entonces en la familia? O sea, digamos que partamos de la base, como usted dice. Algo debe estar pasando, algo debe estar abordándose mal en la familia, en el núcleo de la sociedad, para que, digamos, tengamos este problema que ya es una especie de enfermedad, una epidemia. Así es. Yo creo que una, llamada de atención enorme es el consumo diario de violencia permitida, ¿no? En estos actos tan monstruosos que no tienen nombre, pero también en el consumo, por ejemplo, de música cotidiana, que tiene unas letras y unos mensajes indignantes y aberrantes, y uno no se da cuenta. Digamos, hay necesidad de generar ingresos. Los padres, las madres salen a trabajar. Es normal, es comprensible, se necesita un acceso a ingresos para poder proveer además. Y muchas veces los chicos se quedan solos, ¿no? Y consumen todo esto de una manera, entre comillas, como si fuese normal o natural. Los mismos programas, y aquí los medios de comunicación, que son poderosísimos, podrían hacer muchísimo más de lo que hacen. Cuando se transmiten programas de televisión que, digamos, transmiten antivalores, no la redundancia con la transmisión, lo que se está haciendo es decir, olvidémonos del bien común, olvidémonos de las normas de convivencia, pensemos en el individualismo extremo, pensemos en lo que te da placer momentáneo, que eso es lo que vale la pena en la vida. Y eso es lo último que vale la pena en la vida. O sea, si no, uno olvida que la trascendencia es lo que debiera marcarnos como seres humanos para poder procurar nuestro propio desarrollo, pero también el desarrollo de nuestro entorno y el bien común. Entonces esto facilitaría muchísimo, no solo los diseños de política, sino la participación espontánea de Estado y sociedad civil, de todos los ámbitos donde nos desarrollamos, para decir, yo tengo una responsabilidad conmigo, pero también con los demás. Voy a fungir de abogado del diablo, pese a que evidentemente hay muchas cosas que a la hora de preguntarle yo no pienso, pero recojo muchas impresiones. Por ejemplo, el caso de la televisión, el caso de los medios de comunicación que, como usted bien dice, proveen de espectáculos sangrientos, bochornosos, pedestres, vastos. Muchos dueños de canales de televisión o de medios de comunicación dicen, bueno, esa función no nos toca a nosotros, la de educar, le toca a los padres. Y no nos pueden a nosotros, digamos, tirar la pelota, como se dice, porque los padres son los responsables de lo que ven sus hijos. Entonces, decir que nosotros tenemos que fungir de padres, ¿no es cierto?, televisivos, radiales, etcétera, es un error. Nosotros nos compete hacer un negocio, ¿no es cierto? Nuestro negocio es la televisión funciona con rating y bueno, eso es lo que da rating. Entonces, si los padres quieren que sus hijos no vean lo que nosotros lanzamos al aire, ¿no es cierto? Los padres deberían tener una política en su casa, en su familia, para censurar, que esa es la palabra, digamos, clave, qué es lo que ven o qué es lo que nos ven sus hijos. O sea, a nosotros no nos deben, dicen los capitostes de los medios de comunicación, venir a decir que nosotros debemos también, además, fungir de padres. ¿Qué opinión le merece esta opinión que tienen muchos dueños de medios de comunicación?
Bueno, yo creo que en primer lugar la mayoría de ellos son padres, ¿no? Y entonces lo que se transmite... Tal vez ellos le prohíben a sus hijos ver sus propios... Es probable, ¿no? O por lo menos los regulen de una mejor manera o los guíen con acompañamiento. Porque no se trata de censurar, se trata de apelar a la autorregulación y a la ética. Entonces, no se trata de simplemente decir, transmitan programas aburridos. No, no. Digamos, la alegría se contagia con valores también, ¿no? Y hay programas que se han dejado de lado, que podrían modernizarse incluso, ¿no? Que sí transmiten modelos, digamos, porque lo que estamos tratando de decir no es, tiene que ser todo rígido, sino que necesitamos desarrollarnos como seres humanos. Y esto es válido para cualquier ámbito de desarrollo, de desempeño laboral, de estudio, de participación política, social, económica, educativa. Digamos, es una ética que acompaña a la persona pensando también en los demás y en el bien común. Entonces, si uno deja de lado eso, por más que tenga éxito aparente, económico, lo que fuese, está olvidándose de su propia esencia como persona. Entonces yo, volviendo a su pregunta original, me imagino que la mayoría tienen familia, tienen hijos o tienen hermanos y tienen personas a las cuales quieren transmitir lo mejor para su propio desarrollo y para los demás. Volvamos a ese punto inicial y de ahí partamos a trabajar lo que nos corresponda. Doctora, usted ha mencionado una palabra muy interesante. Disciplina y amor. Dos palabras. Vamos a dejar a un lado el amor y vamos a concentrarnos en la disciplina. La experiencia que yo tengo, que evidentemente no es universal, sino es particular, pero de alguna manera es una experiencia variada, es que muchas familias no disciplinan a sus hijos. O sea, el concepto de disciplina, por ejemplo, en el que yo fui criado, que era una disciplina pues estricta, pero no abusiva ni agresiva, ya no existe. O sea, no existe, por lo menos en los casos que yo he tenido la ocasión de experimentar. Porque de alguna manera los padres se han retraído para disciplinar a sus hijos y los dejan hacer, de alguna manera, prácticamente avasallados por los propios hijos. En el entendimiento, dicen ellos, que pues a los hijos no hay que imponerles, no hay que tocarlos, no hay que hacer nada que de alguna manera coacte su libertad. Entonces, obviamente lo hacen con la mejor de las intenciones, por eso el amor tiene mucho que ver con ese enfoque de la disciplina. Ellos conciben que el amor significa de alguna manera dejar al hijo que se exprese. Y lo que estamos viendo es que ese enfoque familiar, ¿no es cierto?, está dando pequeños monstruos, es decir, personas que al desconocer lo que son los límites o al tenerlos muy, digamos, diluidos, ¿no es cierto?, no sabemos qué esperar de ellos cuando ya sean adultos. Son personas que cuando la sociedad, que siempre pone límites, ellos entran a la sociedad, pues son personas muy frustradas, es decir, tienen una tolerancia muy baja a la frustración de los límites. Y eso supongo yo, hace que en algunos casos exploten y tengan actitudes totalmente reactivas contra otras personas. ¿Estoy de alguna manera mal enfocado o mi percepción de alguna manera no va de acuerdo con la realidad que usted conoce? No, sí va. A ver, parte del amor es la disciplina. No son conceptos que pueden divorciarse o separarse. Cuando uno quiere a una persona y cuando uno es responsable de una persona, quiere lo mejor para esa persona. Y lo mejor de esa persona es también ayudarla a dotarse de herramientas e instrumentos que le permitan vivir bien y que le permitan desarrollarse al máximo como persona y como parte de un grupo, de una comunidad, las normas de convivencia que decíamos hace un rato. Entonces, lo que pasa es que se ha confundido disciplina con agresión o con maltrato. Son dos cosas totalmente distintas. Uno no puede justificar una violencia contra un niño, pero sí, no solo no debe, dejar de lado, sino debe exigir que haya un norte para esa criatura, para esa persona en desarrollo, pues una persona desde la concepción hasta que muere, ¿no? Y que necesita efectivamente dotarse de esas herramientas para poder surgir. El surgir no significa que no haya sufrimiento en la vida se sufre.
así como el sufrimiento es parte de la vida, la disciplina es parte del amor también. Yo sería absolutamente egoísta si no diese a la persona que depende de mí o que está a mi lado consejos, orientación, o decirles, mira, esto no va por aquí. Digamos, tú decides, ¿no? Pero necesita formarse. Cuando todavía no hay una conciencia suficiente para decidir, necesita un acompañamiento. El niño, la niña lo esperan. Se sienten amados cuando tienen esa llamada de atención, por ejemplo. Porque dicen, sí, hay alguien que se preocupa por mí, hay alguien que me está orientando y a quien me puedo confiar. Entonces las cosas no hay que confundirlas, ¿no? No hay que perder la visión y la misión de nuestras propias vidas, como digo, en todo ámbito. Y esto que estamos hablando no es retórica pura. Se traduce en la vida práctica, cotidiana, no solo que atestiguamos, sino que experimentamos directamente, ¿no? Siguiendo con este mismo filón, muchas veces los padres, no solamente, o sea, hay dos ambientes, ¿no? dos ejes. La familia como, digamos, lugar donde se genera la primera educación, donde estamos viendo que el concepto de disciplina lamentablemente se ha resquebrajado, y otro es la escuela. A diferencia de la familia, también en mi modesta experiencia, que vuelvo a decir, no es universal, sino simplemente particular de la observación de amigos que tienen hijos y que asisten a la escuela. En la escuela, sin embargo, sí hay, de alguna manera, una idea más clara de lo que debe ser la disciplina. Sin embargo, hay innumerables casos, en los cuales yo he sido testigo, en que los padres, cuando en la escuela los maestros o maestras disciplinan a los niños, o sea, les tratan de poner reglas, y a veces no es que se requiera poner reglas físicas, sino evidentemente se tiene que demostrar la autoridad de quien está a cargo de un salón de clase. Los padres inmediatamente van a reclamar. O sea, los niños le dicen al padre, el maestro me dijo que porque me porté mal me fuera de la clase, o vaya a la dirección, o me habló fuerte, ¿no es cierto? Y entonces la madre, que es la primera que va a la escuela a quejarse contra el profesor y hacerle prácticamente un escándalo al profesor. Entonces, obviamente, el profesor ya no tiene ningún tipo de incentivo. Acá y en Estados Unidos, por ejemplo, es ya el paradigma de ese tipo de conductas para disciplinar. Entonces, lo que hace el profesor ya es, bueno, si esto me va a causar a mí problemas como educador, puedo perder mi trabajo, me pueden hacer un reporte, etc. Bueno, ya cumplí, ya no lo voy a hacer más. Entonces, la clase queda a la deriva. Entonces, ¿cómo hacer para que los mismos padres entiendan que si ponen a un niño en un colegio, tiene que someterse a la autoridad racional, evidentemente, del profesor, del maestro, del auxiliar, digamos, en el recreo, y no considerar eso como una agresión a su hijo? Porque entonces ya no habría ni disciplina en el núcleo familiar, ni tampoco disciplina en el colegio. Entonces sería un círculo vicioso que nos da una serie digamos, de personas que al futuro en la sociedad se van a comportar de una manera totalmente indisciplinada. Nuevamente se confunden términos. Una cosa es autoridad y otra cosa es abuso de autoridad. Definitivamente el abuso de autoridad no debe ser permitido, así como el abuso del derecho tampoco. Sin embargo, el concepto de autoridad sí debe ser rescatado, porque la autoridad implica responsabilidad y guía, ¿no? Entonces, si es que se abren espacios de participación familiar en la escuela, digamos, la educación empieza en casa, en la familia, ¿no es cierto? La formación, la instrucción continúa con la escuela, que es un servicio que traduce un derecho de la persona para tener el conocimiento y el manejo necesario para desarrollarse en la vida. Tiene que haber entonces un concepto también de comunidad educativa. Y la comunidad educativa implica trabajo de los docentes con los padres de familia también. Nuevamente, la dificultad de los tiempos, de los espacios, quizá ese desentendimiento, quizá el pensar que si ya están en mí y en mi colegio o en el sistema educativo, ya los padres no tienen nada que hacer, es un concepto errado.
Entonces yo creo que si se abriesen más posibilidades de participación, como debe ser, y como la misma Constitución manda también, de la familia en la educación, estos vacíos se irían llenando, habría más posibilidad de acercamiento y de trabajo asociado entre docentes y padres de familia, reconociendo la autoridad de cada uno en el espacio de cada uno. Autoridad, repito, no es abuso de autoridad. La autoridad es necesaria para el orden, para la disciplina, para la guía, para el acompañamiento, y todo con afecto y con respeto a las personas. El respeto también se enseña. Así y no se aprende si es que simplemente se deja de lado, ¿no? Vamos a ir al asunto del respeto en breve, pero ¿qué hacemos entonces? O sea, lo que yo estoy viendo es que los padres de alguna manera no tienen claro, si no lo tienen claro en casa, tampoco lo tienen claro para, digamos, la disciplina que se debe impartir en los colegios. O sea, hay según usted, es la pregunta que le quiero hacer, hay una falta tal vez de comprensión del significado de la disciplina, porque los padres muchas veces, en la mayoría de los casos, están confundiendo la disciplina con el abuso. Así es. Cualquier medida disciplinaria para ellos ya constituye un abuso. Entonces no hay ningún incentivo para disciplinar a los niños. Entonces, ¿cómo hacer para que los padres entiendan que la disciplina razonable, racional, bien intencionada, con amor, como le dice usted, no es abuso? Así es. Bueno, es parte de los servicios y las políticas a los cuales tenemos que apelar. Tenemos que recuperar conceptos y en todo caso introducir los que hagan falta. A ver, el tema educativo no es solo del Ministerio de Educación, o sea, él es el rector en el tema educativo, ¿no? Pero en educación, digamos, comunitaria, social, existen los ministerios sociales, por ejemplo, y los servicios a través de los cuales se transmiten esta necesidad de formación. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que nació como Ministerio de Promoción, y la Mujer del Desarrollo Humano, que lamentablemente se han dejado de lado esos conceptos, tiene programas de educadores de calle que trabajan con los chicos que están en la calle circunstancialmente porque los padres trabajan al lado o porque se procuran ellos mismos los ingresos que les hacen falta, etcétera, pero no dejarlos de lado, sino con un acompañamiento de educadores que van a los mismos sitios, mercados, otros espacios donde estén, para desarrollar escuelas formativas ahí. En todos estos servicios, en los mismos centros de emergencia, en los servicios de salud, en todos los servicios que pueda brindar el Estado, los valores y la necesidad de formar con disciplina no deben abandonarse, porque incluso para nutrir hay que saber y hay que educar, ¿no? Cuando uno le dice a la mamá o al papá, este niñito necesita tal dieta de nutrición, es parte de la educación y la formación, enseñarles a comer, enseñar a los padres a nutrir de la mejor manera, ¿no? Pero también a los niños a saber aceptar lo que los padres le dicen dentro de lo normal y con la vigilancia del caso. Los municipios, los gobiernos regionales tienen espacios enormes para poder trabajar con las familias y ahí transmitir estos temas de educación, ¿no? No significa de ningún modo avalar la violencia. No, eso está absolutamente descartado. Violencia no es disciplina. La disciplina es normas para la vida con afecto, y eso es lo que tenemos que rescatar y además introducirlo en todos los sectores donde haga falta, ¿no? Me dicen que ya el tiempo se ha acabado, pero no quiero dejar de preguntarle esto. Lo siento, pero por el tiempo, pero en fin, le tengo que hacer esta pregunta a la doctora Crosby. Por lo tanto, le ruego que su respuesta sea lo más corta, breve posible. Doctora, en otras épocas, ¿no es cierto?, que se dicen que eran épocas más arcaicas, ¿no es cierto?, pero no tan arcaicas como hace 50 años, la mujer era el centro de las atenciones. Por ejemplo, a la mujer se le abría la puerta, ella era la que tenía el derecho de paso. Los hombres, cuando entraba una mujer a un recinto, se paraban. Cuando la mujer se paraba de la mesa, los caballeros también se paraban. Cuando iban por la calle, se les cedía el espacio que no la expusiera, digamos, a los autos. Los caballeros se quitaban el sombrero y cuando no tenían sombrero se inclinaban ante las damas. Todo eso ha pasado hace 50 o 60 años en el Perú y en el mundo. Es decir, la mujer tenía la preeminencia de las precedencias y se aplicaba
el aforismo: a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Toda esa educación que coadyuvaba a ese tipo de trato desapareció. Ahora se considera que es guachafa, o se considera que está fuera de foco. Había inclusive manuales de urbanidad y se enseñaban en los colegios urbanidad. El famoso manual de Carreño era uno de esos manuales. Y hoy vemos que con la educación contemporánea, ¿no es cierto?, que supuestamente es de avanzada y que nos va a hacer mejores personas, ha sucedido todo lo contrario. La mujer se ha vuelto, digamos, objeto de lo que estamos viendo: maltrato, acoso, violación, tortura. Algo ha pasado entonces en la educación que nos ha llevado a formar personas que a la mujer la consideran, digamos, la última rueda del coche. Entonces, ¿estoy en lo cierto? ¿Qué es lo que ha pasado? Le ruego una respuesta muy sucinta. Yo creo que lo que es necesario es entender que aquí lo que se busca es igualdad de oportunidades para el desarrollo de las personas en general. Yo no tengo por qué renunciar a ciertos valores con los cuales me criaron. Así me siento bien y los puedo transmitir en mi libertad de hacerlo. Pero creo que el respeto pasa por reconocer a la otra persona como tal, ¿no? Sea hombre o sea mujer, sin renunciar cada uno a lo que es. Y eso, si se llama conservadurismo, yo no lo sé, pero lo bueno hay que conservarlo. No tiene por qué ser excluido ni tiene por qué ser excluyente de lo que es una promoción de igualdad de oportunidades para todas las personas. Doctora Crosby, ha sido un placer tenerla en el programa. Ha estado con nosotros la doctora Patricia Crosby, abogada especialista en políticas públicas para el desarrollo humano. Amigos, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta una siguiente emisión de Pulso Parlamentario por Congreso Televisión y Radio Congreso.